Pero no, la buena tarde a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema que pues me parece muy importante, a pesar de que no es una materia que sea de las predominantes, a veces es optativa, pero como ustedes se van a dar cuenta, los hospitales están pues llenos de tumores, especialmente los pediátricos, porque pues es una gran parte de los pacientes pediátricos cursan con lesiones tumorales. Y por eso me parece importante este tema. ¿Por qué nos dan tumores? Por muchas razones. Ustedes ya han tomado la materia de oncología o la están tomando, y en cada una de las materias que ustedes llevan, pues siempre hablan del aspecto oncológico. Hay muchas razones por las cuales pueden ocurrir tumores. En relación al sistema nervioso central, pues los más comunes son factores genéticos, radiaciones, virus, y en algunos textos se involucra un traumatismo, aunque en esto no hay una clara evidencia acerca de que realmente sea la causa. Obviamente hay situaciones de trauma que conllevan a degeneración de las células del sistema nervioso y pueden degenerar en alguna lesión tumoral, pero no es lo común. En pediatría les comentaba yo que es muy importante, 2 a 5% por 100,000, perdón, 2 a 5 por 100,000. Y dentro de los aspectos genéticos tenemos la asociación de enfermedades que tienen estigmas o que tienen lesiones en la piel y también en el sistema nervioso central, como habíamos visto en médula anclada. Y aquí tenemos algunas enfermedades que ustedes ya han escuchado y leído y que se acompañan de tumores del sistema nervioso, tanto en el cerebro como en la médula. Tenemos a la neurofibromatosis o von Recklinghausen, la esclerosis tuberosa, el von Hippel-Lindau, nevus vasocelular y la asociación de radiaciones ionizantes y no ionizantes. También se han escrito y se han reportado virus que pueden provocar carcinogénesis, como los retrovirus, los papovirus, que producen estos tipos de tumores que ustedes están viendo, astrocitomas, glioblastomas, ependimomas. Obviamente el aspecto inmunológico pues sí tiene una relevancia en la cuestión de los tumores, porque a un niño o un adulto le da un tumor y a otros no. A veces porque son hermanos, incluso gemelos, y a uno sí se da un tumor y al otro no. El aspecto de tener ascendencia familiar con la historia de tumores también es importante. Y se han incluso reportado cuestiones ambientales como intoxicación de las aguas o incluso situaciones que no solamente dan origen a malformaciones congénitas, sino también a cuestiones tumorales, como la contaminación del medio ambiente. Sí, los tumores del sistema nervioso central tienen una particularidad, que se presentan mayormente en la primera década de la vida. Posteriormente, durante la adolescencia y los adultos disminuye la frecuencia. Sí hay tumores, obviamente, en todas las edades, pero predominan en los extremos de la vida, en la primera década de la vida y en la etapa final. Los adultos, niños y adultos jóvenes generalmente tienen tumores que son de estirpe embrionaria, mientras que en los adultos lo que predomina o el tipo de tumor que predomina son los que son derivados de las células de la glía, que ya habíamos hablado, que son los astrocitos, los oligodendrocitos y los ependimocitos. Entonces, todas estas células van a dar origen a tumores, los astrocitos a los astrocitomas, los oligodendrocitos a los oligodendrogliomas,
y los ependimocitos o células del epéndimo o los ependimomas. Todos estos son en sí el conjunto de las células que llamamos glía y por lo tanto el tumor que afecta a las de estas diferentes células de la glía se llama glioma y es el tumor más frecuente en los adultos y desgraciadamente tienen un alto grado. Es la segunda causa de muerte en menores de 15 años. Su incidencia anual es de 2 a 5 por 100.000, como habíamos comentado. Y una de las particularidades que tienen los tumores es su localización. Recuerden ustedes que la tienda del cerebelo o el tentorio nos divide la cavidad craneana en supratentorial e infratentorial. En los niños, en pediatría, la mayor parte de los tumores se localizan en la fosa posterior, o sea, son infratentoriales. Eso es una cuestión muy común. Obviamente en los niños también pueden presentarse tumores supratentoriales, generalmente en adolescencia, pero no son los menos, y mientras que en los adultos prácticamente todos los tumores se localizan a nivel supratemporal. Quiere decir que afectan los hemisferios, los ventrículos, el diencéfalo. En los lactantes, o sea, los niños de 2 años, también predominan mucho los tumores supratentoriales. A nivel pediátrico y pues con mucha semejanza en los adultos, tienen un cuadro clínico poco específico. Nosotros ahorita tenemos 4 pendientes de tumor de diferentes edades. El más grande tiene 11 años. Y estos niños han llegado a consulta con un tumor ya muy avanzado y generalmente por su localización de estos tumores con datos de hipertensión craneana secundaria a hidrocefalia. Para esto, pues ya llevan varios meses e incluso consultas con otros médicos que no han sospechado el tumor y por eso es que no lo habían detectado. Predomina en niños, en varones. La mayoría de ellos se localizan en la línea media, o sea, tanto supra como infratentoriales. Y como habíamos comentado, de 12 a 15 años, la mayor parte de los tumores son infratentoriales. Al igual que en los adultos, tienen diferente tipo histológico. Hay muchos tipos histológicos y el problema, y seguramente igual que en los adultos de edad ya muy avanzada, es que son tumores malignos y muy agresivos. Esto conlleva a un pronóstico muy reservado en cuestión del niño, del paciente adulto que se presenta con un tumor del sistema nervioso central. ¿Cómo se clasifican los tumores? Pues ustedes ya saben cómo se clasifican. Primero, de acuerdo al tipo celular predominante. Quiere decir que hay tumores, recordando los tejidos que encontramos en el cerebro o en la cabeza, pues tenemos desde la parte externa piel, cuero cabelludo, el hueso, las meninges. Ya de parénquima tenemos las células de la glía, neuronas, también tenemos vasos sanguíneos, de ahí pueden derivar, también tenemos glándulas como la hipófisis, y por esto es que hay varios tipos de tumores y se clasifican de acuerdo a la célula que predomina. Una diferencia de los tumores en la cabeza, a diferencia de otro lugar, otro sitio, es que muchos de ellos son tumores histológicamente benignos. O sea, desde el punto de vista histológico, tienen benignidad, pero en la clínica se presentan como malignos. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es un tumor en el tallo cerebral, que puede ser benigno, pero pues por su localización, por la dificultad en su resección, en su tratamiento, pues se caracteriza como maligno. ¿Alguien me puede comentar acerca de cuáles las características de un tumor benigno y un tumor maligno? Pues la principal característica de un tumor maligno es su potencial riesgo de poder proliferar o de hacer metástasis a otros tejidos, ¿no? Ajá. ¿Qué Por otra? lo tanto, como dice el compañero doctor, pues en el caso de los benignos, pues están bien encapsulados o tienen los bordes Ajá. bien definidos. Bien. Muy bien, está muy En bien. cuanto a los malignos, No, Sí. perdón. Solo comentar que tienen un mayor proceso de angiogénesis
y que, como lo comentaba la compañera, en este caso no están tan bien delimitados o muchos de ellos ni siquiera están encapsulados. Ajá, muy bien. Sí, adelante. Bueno, otra característica muy básica casi siempre de los tumores malignos es que llegan a tener periodos de necrosis o algún tipo de lesión más característica isquémica dentro de ellos a la hora de checarlo en los métodos diagnósticos. Igual tienen una forma tal vez anormal a comparación de la forma, bueno, tal vez bien circunscrita en un benigno. Muy bien, exactamente como ustedes han comentado, podemos decir como resumen que los tumores benignos son tumores de lento crecimiento, son tumores que están muy localizados, que tienen sus bordes bien definidos, que la mayoría de ellos no están tan vascularizados y que obviamente las células se parecen mucho a las originales y no tienen datos de necrosis. Asimismo, es muy raro, por decir algo, que den metástasis o siembras. Y las características del maligno pues son todo lo contrario, es un tumor de rápido crecimiento, mal delimitado, invasivo, con muchos vasos sanguíneos, o sea, muy vascularizado, y que da metástasis muy fácilmente. Entonces, esto es lo que, como ustedes han comentado, caracteriza a los pacientes o a los tumores más bien del sistema nervioso central, en que clínicamente pueden estar bien localizados, de lento crecimiento, sin mucha vascularidad, pero a veces se están comportando como si fuera un tumor muy agresivo. Entonces, de la clasificación, que es de punto de vista histológico, de acuerdo a la celularidad, también se clasifican a la localización. Entonces tenemos tumores infratentoriales, tumores supratentoriales, tumores de las meninges, tumores del hueso, tumores del nervio óptico, tumores del tallo cerebral, tumores del cerebelo, del frontal, y así. A nivel de pediatría, por su carácter embrionario, hay muchos tumores que no tienen una célula de origen definida y a veces se les llaman neuroectodérmicos primitivos. El diagnóstico a veces es un poco difícil, como les comentaba hace un momento, son niños que tienen un curso insidioso, cambios de carácter, irritabilidad, hasta que definitivamente van a presentar hipertensión craneal, ya sea por el aumento de volumen del tumor o lo más común, que presenten hidrocefalia. ¿Y por qué es lo más común? Pues porque hemos comentado que la mayoría de los tumores en pediatría se localizan en la fosa posterior, o sea, a nivel del cerebelo, tallo y cuarto ventrículo. Por lo tanto, su presentación prácticamente es hidrocefalia, supratentorial. En los adultos, una de las características que nos lleva a pensar en un diagnóstico de un tumor es el síndrome de cráneo hipertensivo y la presencia de crisis convulsivas. Entonces, los signos y síntomas dependen de la edad, depende de dónde se localice y de los datos de hipertensión craneal. Y entonces, el doctor Bailey nos dice, el primer paso para el diagnóstico de un tumor cerebral es sospechar su existencia. Por eso es que es importante que sepamos que hay tumores y que desgraciadamente esto se ha venido a mayor. Hay más niños con cáncer. El hospital donde trabajamos, pues le podría decir que prácticamente el 50 o el 60% de los pacientes tienen cáncer. La mayoría, pues obviamente cáncer de leucemias, linfomas. Y en segundo lugar, pues los tumores sólidos, que son los del sistema nervioso central. Los pacientes con hipertensión craneal, pues ya lo habíamos visto, los datos típicos de cefalea, vómito, ¿verdad? Papiledema. En los niños pequeños que no pueden hablar mucho, pues están con irritabilidad y llanto. Si son niños muy pequeños, empiezan con crecimiento de la cabeza, abombamiento de la fontanela, ¿verdad? Parece de algún par craneal, porque son secundarios a hidrocefalia principalmente. De los síntomas focales, pues obviamente depende de dónde se localicen. Por ejemplo, si se localizan a nivel supratentorial y estamos hablando de los hemisferios, pues generalmente hay disminución de la movilidad. Hay un síndrome de neurona motora superior que ya habíamos comentado, que se caracteriza por una paresia o parálisis de tipo espástico, porque hay hipertonía y por lo tanto hay hiperreflexia y también hay y reflejos anormales como la respuesta de Babinski o respuesta plantar extensor. Pueden tener también vértigo, vómito, diplopia por afectación del sexto par, tortícolis. Los tumores que se localizan a nivel del tallo cerebral
puesto que ahí van las vías largas, tanto de la corteza hacia la médula y de la médula hacia la corteza, y está, pues, nacimiento de varios pares craneales. Los tumores de tallo producen parálisis de los pares craneales, generalmente el séptimo es de los más comunes, y el sexto, que nacen en el tallo cerebral y afectan las vías largas. Quiere decir que estos pacientes pueden tener hemiparesias o incluso hemianestesias. Dentro del punto de vista de los adultos y niños mayores y adultos, es importante que ustedes recuerden que una crisis epiléptica puede ser la primera o única manifestación de un tumor. Quiere decir que si tenemos un paciente adulto y de pronto tiene una crisis convulsiva, lo primero que hay que pensar actualmente es que tenga un tumor. Puede ser que tenga una hemorragia, puede ser que tenga un cisticerco, que era de las primeras causas aquí en México de epilepsia tardía, pero actualmente pues ya debemos de sospechar de un adulto que de pronto tiene una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, pues hay que descartar obligatoriamente que se trate de un tumor. Este tipo de crisis pueden ser generalizadas, pueden ser focales o psicomotoras, dependiendo obviamente del sitio donde está localizado, y se presenta generalmente en pacientes con tumores en la región supratentorial. Por eso es que en los niños, que la mayoría son infratentoriales, es poco común que debuten o que presenten durante sus primeros estadios, crisis convulsivas. Entonces, en los niños es más raro, en los adultos es primordial. A veces, dependiendo obviamente también de la localización, puede haber cambios en la personalidad, alteraciones emocionales. En los niños hay disminución del rendimiento escolar, retraso en el neurodesarrollo, ¿verdad? Y algunos tumores, principalmente los que son malignos, generalmente los vasos se pueden romper y puede tener un sangrado, una hemorragia intracraneal o intratumoral o una hemorragia subaracnoidea como síntoma inicial de presentación. De los signos neurológicos focales, aquí está una tablita para que desde el punto de vista anatómico nos habla de qué síntomas van a presentar los pacientes, de acuerdo a la localización. Por ejemplo, tenemos aquí, si un tumor se localiza en el lóbulo frontal, ¿qué vamos a presentar? Los cambios en el comportamiento, ¿verdad? Datos de frontalización, pérdida del control de esfínteres y disminución de la movilidad de extremidades, generalmente contralateral a donde está el tumor. En el lóbulo parietal, que está la sensibilidad principalmente, va a haber pérdida de discriminación, o sea, alteración de la sensibilidad, de las formas y sensibilidad. Y en el hemisferio dominante va a haber pérdida de reconocimiento de cuál es mi mano derecha y cuál es mano izquierda, agrafia, alexia, calculia, que eso en su conjunto se le denomina síndrome de Gerstmann, o sea, pérdida de reconocimiento derecha-izquierda, agrafia, alexia y acalculia. El lóbulo temporal se presenta con trastornos de memoria y por su relación con el área del lenguaje va a provocar afasia. El lóbulo occipital, que está relacionado principalmente por el surco calcarino con la visión, pues va a presentar trastornos visuales. El cerebelo, obviamente dependiendo si está a nivel vermis o a nivel de los hemisferios, nos va a presentar el paciente ataxia, dismetría, disdiadococinesia y nistagmo. Y en el tallo cerebral habíamos comentado que hay alteración de pares craneales, el sexto, el séptimo, el 9 y el 10. Generalmente los dos primeros son los más comúnmente afectados, y por las vías largas va a haber trastornos sensitivos y motores, y si es muy grande, por presentarse o encontrarse más bien el sistema activador reticular ascendente en el tallo, puede haber incluso disminución del estado de alerta. ¿Por qué un tumor produce hipertensión craneal? Pues primero, porque crece mucho, porque es un tumor muy grande, por efecto de masa del propio tumor. El cerebro reacciona a los tumores con mucho edema. Entonces, estos tumores pueden tener muchísimo edema. Es más, algunas veces hay un tumor que no es tan grande, pero tiene una reacción de edema alrededor muy, muy importante. Entonces, el volumen intracraneal aumenta, primero, por el tumor en sí, por la masa, y segundo, por el edema perilesional. También puede ser secundario a un sangrado, como habíamos comentado. Y lo más común, especialmente en pediatría, por la localización más frecuente de los tumores, es que se presente bloqueo de la circulación y se produce una hidrocefalia de tipo obstructivo.
Muy raramente, especialmente también, volvemos a lo mismo, dependiendo de la localización, puede haber infiltración tumoral o trombosis de los senos venosos y por lo tanto aumenta la presión venosa central. A nivel pediátrico, en los lactantes, la cefalea es matutina, persistente, como la cefalea de hipertensión craneal, que se alivia al sentarse o al levantarse. Los vómitos, llamados en proyectil, son generalmente matutinos porque en ese momento está más aumentada la presión y se llaman vómito en proyectil porque no tienen náusea. Algunos signos oculares, puede haber papiledema y este papiledema pues nos da una alteración de visión borrosa. Y eso lo sospechamos cuando el paciente nos dice que ve borroso. Entonces ya le exploramos el fondo de ojo y vemos que tiene papiledema y esa es la causa de que vea borroso. Puede haber diplopia porque por afectación, del sexto par principalmente. Entonces el paciente nos dice, oiga, doctor, vengo a verlo porque aparte de que veo borroso, veo doble. Esa es la diplopia. Y cuando ya está muy afectado, pues obviamente la disminución de la agudeza visual es muy, muy grave. Como les comentaba, se afecta el sexto par, generalmente es unilateral, puede ser bilateral, y eso nos va a provocar esta diplopia. Los niños van a tener alteraciones de la marcha, principalmente porque se localizan los tumores en el cerebelo. Puede haber crisis convulsivas ya muy tardíamente, y los niños que llegan con ustedes con datos de dolor de cabeza, irritabilidad, vómito, papiledema, y si se agrega en ese momento fiebre, sospechando una meningitis, hay que hacer una tomografía de cráneo previa, porque pues, podemos tener un tumor y eso va a provocar algún problema si le hacemos una punción lumbar. Pero no es el mismo cuadro que ya vimos anteriormente. Y aquí revisamos un estudio que se hizo de los síntomas previos al diagnóstico. Les comentaba yo que a nivel pediátrico es muy, no es lo común que en la primera consulta tengamos el diagnóstico. Porque primero, si llega un niño con dolor de cabeza y vómito, no vamos a pensar que tenga un tumor, puede ser otras causas, ¿no? Y entonces lo revisa el médico general o el médico pediatra y pues le da tratamiento, generalmente sospechan una infección de la vía aérea o de las vías digestivas. Y pues como no mejora el niño o se agregan algunas otras alteraciones como afectación de la marcha o cambios pupilares, pues entonces ya nos refiere al especialista o le toman sus exámenes. Entonces, como ustedes ven, aquí los síntomas que más comúnmente se presentan a nivel pediátrico son cefalea y vómito, con mucho. Alteración de la marcha por la localización de los tumores a nivel del cerebelo. Puede haber cambios de personalidad, paresia, dismetría. Y si ustedes ven hasta abajo, crisis convulsivas. En el caso de un adulto, las convulsiones vendrían prácticamente en primero o segundo lugar. Aparte de los datos de hipertensión craneal como cefalea y vómito. Cefalea y vómito son los síntomas que más se asocian. Cefalea, alteración de la marcha, vómito y alteración de la marcha. O sea, prácticamente son datos muy, muy evidentes de hipertensión craneal lo que produce el tumor. Las características de la cefalea es que es el síntoma más frecuente, en el 50%, suele ser opresivo, como las características de la cefalea por hipertensión, opresiva o holocraneal, que se agrava con el decúbito y durante la noche. ¿Por qué les da dolor de cabeza por un tumor? Porque hay hipertensión intracraneana, tanto por el tumor como por el edema. O también porque invade o comprime las estructuras sensibles al dolor, que son la dura madre, los vasos sanguíneos, el periósteo y también puede haber trastornos visuales, como diplopia. Los vómitos como segundo síntoma en los pacientes pediátricos se describen como en proyectil porque no están precedidos de náusea, y esto es porque la elevación de la presión intracraneana afecta y activa el área postrema o área del vómito que se localiza en el tallo cerebral. Al estar vomitando los niños hiperventilan y eso hace que disminuya un poco el dolor de cabeza. Los factores pronósticos, ¿de qué depende que si un paciente esté bien o esté mal? Pues depende de la histología. Puede ser que haya una cirugía muy exitosa, pero si el tumor es maligno, puede ya tener metástasis o lo poco que pudiera quedar, comportarse o crecer nuevamente, recidiva, y eso pues hace que su pronóstico sea malo.
aunque se tenga una buena cirugía. Depende de su localización. No es lo mismo operar un tumor frontal a un tumor de tallo cerebral, por ejemplo, o a este tumor que está en la fosa posterior, que ustedes ven aquí. Es un tumor que afecta el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo y ocupa el cuarto ventrículo y está haciendo hidrocefalia supratemporal. También depende si es un tumor pequeño o si es un tumor muy grande. Y si es un niño pequeño o es un adulto ya mayor, también depende mucho de estos factores. O sea, su histología, su localización, su localización y edad son factores pronósticos en el estudio, bueno, en el tratamiento de los tumores. El diagnóstico, como todo, se hace con el interrogatorio, con la exploración neurológica. De laboratorio podemos pedir pues, los laboratorios básicos, que generalmente no tienen mucha importancia, o muchos datos que nos pudieran orientar a un tumor. Se pueden solicitar marcadores tumorales, que no son, obviamente no son propios del sistema nervioso central, pero se presentan cuando hay actividad tumoral, como son la alfa-fetoproteína, la pseudouridal beta-gonadotropina coriónica y el carcinoma antígeno embrionario. El electroencefalograma se lo puse aquí, pero no es un estudio que nos dé mucha luz en la sospecha o para hacer, digamos, el diagnóstico de un tumor. Se lo puse aquí, aunque se reporta en la literatura, pero no es un estudio específico. Lo que nos hace el diagnóstico es un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Las radiografías de cráneo antes nos daban alguna luz, ya no se usan, ustedes ya lo vieron en radiología. Nos hablaban que había signo de hipertensión craneal como la diástasis de sutura, impresiones digitales, erosión de silla turca, o si encontramos calcificaciones, pero realmente esto ya no es tan adecuado. O sea, las radiografías simples de cráneo, pues ya realmente no tienen utilidad, no las usamos. Lo que usamos es la tomografía y la resonancia magnética. ¿Qué nos dice la tomografía y la resonancia? Pues nos dice que hay un tumor, primero. Si hay un tumor, nos da el tamaño, nos da evidencia de su forma, de su densidad, si tiene zonas de necrosis o es quístico, ¿verdad? O es todo protegido, ¿verdad? Nos dice dónde se localiza, nos dice si capta el medio de contraste. Si capta el medio de contraste, quiere decir que está muy vascularizado y por lo tanto hay sospechar malignidad. Si tiene calcificaciones, que nos habla de un tumor de lento crecimiento. Si tiene necrosis, que se ve hipodensa en la tomografía y eso nos habla de malignidad. También nos dice lo que es el edema perilesional, o sea, peritumoral. Nos dice si este efecto de masa por el tumor hay desplazamiento o datos de herniación, si afecta el hueso, si tiene hidrocefalia o si tiene sangre dentro del tumor. La resonancia magnética nos da una mejor definición de los tumores, una mejor vista de los tumores y es mucho más útil que la tomografía en los tumores de la fosa posterior. ¿Por qué? Pues porque en la tomografía en los tumores de fosa posterior, al hacer una tomografía tenemos mucho artefacto por el tamaño de la cavidad y por estar rodeado de estructuras óseas. Como la resonancia no nos puede, digamos, ocultar el hueso, eso es el diagnóstico o es el estudio de elección en los pacientes que sospechamos tumores de fosa posterior, incluso complementación si ya tenemos una tomografía y se ve el tumor. ¿Por qué? Pues porque es un estudio que nos da mucha mayor definición de lo que es el tumor. La ventaja, que ya no es tan importante, antes era una ventaja sobre la tomografía, es que nos daba cortes axiales, sagitales y coronales. También la tomografía actual ya nos da esos cortes, pero tiene mucha mayor definición el hecho de hacer una resonancia magnética e incluso podemos pedirlo con medio de contraste para ver una angioresonancia, para ver la vascularidad e inclusive lo que se buscan metabolitos para descartar o darnos la confirmación de que es un tumor primero y a veces de qué tipo de tumor mediante una espectroscopía, lo que se llama resonancia funcional. El tratamiento es cirugía. Hasta hoy, el tratamiento de un tumor es quitarlo. Se debe efectuar la cirugía, ya sea por métodos normales, como es una cirugía abierta, que es lo que hacen la mayoría de los neurocirujanos, o a veces con radioterapia, quimioterapia, puede hacerse incluso con ya técnicas nuevas robóticas
o con estereotaxia, que es una técnica en la cual por mínima invasión se puede tomar una biopsia y se puede colocar semillas radioactivas, o ahora con aparatos de radiación como el Gamma Knife, el cual nos da una radiación prácticamente y exclusiva del tumor. Con eso se pueden curar estos pacientes. La cirugía nos sirve para establecer un diagnóstico. Al tomar muestra del tumor, mandarlo a analizar, nos dice qué tipo de tumor, y obviamente también quitar para reducir volumen, y eso le ayuda mucho a la radioterapia y la quimioterapia que se debe usar en todos los tumores. Como les comentaba, se puede hacer por abordaje directo, por biopsia estereotáxica o por intervenciones paliativas, en la cual sí que no se puede quitar todo el tumor, nada más se quita una parte. Y la radioterapia está indicada en tumores malignos, en los tumores que crecen nuevamente, o cuando no se pueden quitar por completo, o en tumores de bajo grado, pero que son inextractables. Y hay varias técnicas, como les comentaba, la hiperfraccionada, la radiocirugía estereotáxica, la braquiterapia, que es la colocación de semillas radiactivas, o el famoso Gamma Knife, o acelerador lineal. Y de quimioterapia, pues obviamente los oncólogos tienen varios esquemas. Muchas veces se usan intravenosos, a veces intratecales, y actualmente, bueno, ya de hace unos años, afortunadamente, especialmente en gliomas, se usa un medicamento cuya ventaja sobre los demás, aparte de su acción para los tumores, antumoral, es que es vía oral y se tolera muy, muy adecuadamente, y se usa mucho en los niños, que es la temozolomida. La ventaja de esto es que tiene una acción directa sobre los gliomas, y aparte es bien tolerada generalmente, y además es vía oral, no tenemos que estar canalizando a los niños. Obviamente tenemos que dar tratamiento coadyuvante, como por ejemplo los esteroides. Aquí sí se usan, aquí sí hay que hacer énfasis en que los esteroides sí funcionan para disminuir el edema cerebral y por lo tanto la hipertensión craneana. Recuerden, en el trauma craneoencefálico no se usan, pero aquí sí están indicados. Darle obviamente medicamentos antiepilépticos, y en caso de que haya alguna afectación de alguna hormona, darles hormonas de sustitución, obviamente analgésicos, y un manejo antiedema por el edema cerebral que tienen y la hipertensión craneana. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Una duda? Para que mañana continuemos con ya la clasificación y empezamos a ver las características de cada tipo de tumor. Yo tengo una duda, doctor. Adelante, doctora. Gracias. Dentro de los marcadores que mencionó, ¿podríamos esperar que la mayoría o absolutamente todos, alguno lo va a mostrar positivo? Y si es así, cuando visualmente nosotros o a través de un estudio de imagen es posible verlo, ¿qué utilidad tienen estos? Generalmente se usan en el momento de establecer un plan diagnóstico. Desde que llega el paciente, antes de las imágenes, se usan para reconocer que realmente se trata de un tumor. Muchas ocasiones hay imágenes que nos parecen muy sugestivas de que sea un tumor, y puede ser un quiste, por ejemplo, o un tumor que no sea maligno. Les voy a mandar ahorita el caso de un paciente, es un niño que me llegó esta semana. Y me lo dijeron, es que este niño viene con diagnóstico de un tumor cerebral. El niño llegó con dolor de cabeza y vómito, obviamente. Me llama la atención que en la tomografía me muestra un abombamiento del temporal, o sea, del hueso temporal, como si tuviera una lesión de mucho tiempo de evolución. ¿Por qué de mucho tiempo? Pues para que te haga un abombamiento o deforme el cráneo, pues se tiene que tener mucho tiempo. Sin embargo, a mí en la tomografía y en la resonancia que hice, yo creo y considero que puede ser un hematoma crónico, o una lesión que tiene sangre ahí, ¿no? Ahorita se las mando. No tengo el dato del radiólogo, y tampoco, desgraciadamente, en estos momentos, pues el hospital no hace tipo de marcadores, pero bueno, se tienen que hacer dentro del protocolo de estudio, porque eso nos va a confirmar que está teniendo una lesión tumoral, o que, pues obviamente, es un tumor que se considera maligno, tiene muchos datos de malignidad. Se debe usar en todos los pacientes. Desgraciadamente, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, pues no hay posibilidad de hacerlo, o cuando tenemos una lesión que no vamos a operar o que no definimos bien en los estudios, se puede hacer eso para detectar y que sea pues evidente que se trata de un tumor, como confirmatorio de un tumor, ¿no?
Alguien más, pero no se ve en la Gracias, imagen, obviamente, pero sí se ve el tumor en la imagen. Sí, Muchas ¿alguien gracias. más? Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra. Doctor, ¿puedo hacerle un Sí, comentario sí, con claro, respecto a lo adelante, del adelante. examen? Sí, claro. Bueno, lo comentábamos con mis compañeros y queríamos preguntarle si es posible hacerlo el día lunes. Solo que no sé si para el día lunes, pues ya terminemos todo lo que tengamos que ver de algún tema que nos falte. Sí, claro que sí puede ser lunes, y incluso pues ya les comenté el temario. Este tema de tumores no lo incluye. O sea, se supone que ya los temas que hemos visto, que ya terminamos, los podemos ver para el examen. Este tema que iniciamos hoy obviamente no va a venir. Y sí Es me que parece creo bien que el. venía neurocisticercosis. Ah, con ustedes no vimos, perdón. Ah, bueno, entonces miren, mañana lo damos. Es rápido ese tema, mañana lo damos. Y ya ese incluimos, porque ya en el otro grupo sí lo dimos, perdón. Entonces lo damos el día de mañana y ya con eso es para el día lunes entonces. Ok, Claro que sí. doctor, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Entonces nos vemos el día de mañana con neuros y cistercosis. Muchas gracias.